Feliz sábado nuevamente, bienvenidos a los que se fueron sumando después y a quienes estaban participando en las clases de los jovencitos y niños. Esta mañana yo dije, es un buen día, es un hermoso día, es un buen momento para repasar algunos conceptos importantes teológicos, ¿no? ¿Les parece? Hoy vamos a salirnos un poco de los esquemas, no vamos a usar tanto el esquema de la predicación tradicional, sino lo que vamos a hacer es participar como si esto fuera una clase de teología. ¿Aceptan el desafío? ¿Aceptan el desafío? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Si no, vamos a un sermón común que está ahí preparado también. ¿Sí? Pero si quieren hoy distendernos, vamos a hacer una cosa diferente. Y la intención, si me ayudas, la intención hoy es repasar algunos conceptos que tienen que ver con la persona del Espíritu Santo. Yo quiero profundizar con ustedes lo que la palabra de Dios dice acerca de la persona del Espíritu Santo. Saben que en los tiempos en que estamos viviendo suelen haber algunas ideas en las que no pertenecen al concepto doctrinal que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y que de alguna manera esas ideas que no pertenecen al concepto doctrinal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día están hoy sembrando diferentes dudas entre los adventistas del Séptimo Día. Entonces hoy vamos a hacer un repaso claro de lo que la palabra de Dios dice acerca de esto y qué es lo que los adventistas del Séptimo Día creemos acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Así que si vos me vas ayudando pasando en las diapositivas, fíjense que muchas denominaciones creen y entienden al Espíritu Santo como una especie de corriente eléctrica o fuerza conectada al trono de Dios. Eso es un pensamiento que de otras denominaciones, no es el pensamiento de la Iglesia Adventista. Sin embargo, la evidencia bíblica es realmente abrumadora al indicar que es una persona y un miembro de la deidad. Y esta sí es la postura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo quiero aclarar algo. Y no voy a cometer ningún pecado en decir lo que voy a decir, porque es lo que corresponde. Cuando una persona dice ser miembro de una iglesia, esa persona tiene que aceptar todas las doctrinas que la iglesia está proponiendo, ¿sí o no? Si hay una de esas doctrinas que esa persona no acepta, lamentablemente deja de ser miembro. Por ejemplo, si yo digo, soy adventista del Séptimo Día, pero no guardo el sábado, entonces no soy adventista. Y si yo digo, soy adventista del Séptimo Día y no acepto al Espíritu Santo como parte de la Trinidad, entonces tampoco soy adventista. Si hay una doctrina, y esta es una doctrina, no una creencia, esta es una doctrina. Si hay una doctrina que yo no acepto, no soy parte de la Iglesia Adventista. ¿Estamos claros o no? ¿Sí? Con este concepto vamos a empezar a repasar lo que significa para la Iglesia Adventista la doctrina del Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva bíblica, ¿sí? Así que ayúdame por favor a la que sigue. Miren, vamos a ver algunos conceptos relacionados con esto. Sí, pásame a la que sigue, por favor. Miren esta cita. Yo creo que con esta cita que está en el espíritu de profecía, nos alcanza y nos sobra, y aquí cerramos el sermón y nos vamos cada uno a nuestra casa contentos. Pero hay mucha evidencia y yo voy a mostrar parte de esa parte, una partecita de toda esa evidencia que hay en la Biblia con relación al Espíritu Santo. Elena G. de White dice, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una
¿Dice aquí una fuerza itinerante que sale del trono de Dios? No, acá dice una persona. ¿Está claro? Dice, es una persona, así como Dios es persona, anda entre nosotros, o en estos terrenos. Esto Elena G. de White lo dijo en Australia, en la Universidad de Avondale. Aquí Elena G. de White es muy clara, ¿sí? Pero vamos a las evidencias que tenemos esta mañana con respecto a esto. Vamos a buscar Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Vamos a buscar estos versículos. Y como yo les dije que esto iba a ser como una especie de clase de teología, yo voy a permitir que ustedes puedan ayudarme y participar de las lecturas de los versículos, así como hicimos en la escuela sabática hoy. No sé si hay alguien que quisiera compartir estos dos versículos de Mateo 12. ¿Hay alguien que se anime a leerlo? Por favor. Este es un texto muy, ¿cómo podríamos utilizar? Un texto bastante comprometedor en cuanto a lo que significa la blasfemia y el Espíritu Santo. Estos versículos hablan de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia es una expresión injuriosa que se dice contra Dios. La blasfemia no se puede usar para insultar a una persona. Una persona común y corriente se usa insulto, pero para lo que es sagrado o divino es blasfemia. Y la palabra que aparece allí es blasfemia, no insulto. Miren esto, pasame por favor a la que sigue. Miren, la Real Academia Española dice sobre la palabra blasfemia: palabra o expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado. Es decir, que blasfemia, a mí nadie me puede blasfemiar, me pueden insultar. Pero cuando alguien insulta a Dios es una blasfemia, porque eso es para algo sagrado. ¿Vamos bien hasta aquí? Por otro lado, existe en el griego, si alguien tiene dudas sobre esto, en el griego existen dos palabras. Existen dos palabras para referirse al insulto. Una palabra es katalaleo. Esta palabra katalaleo significa hablar mal, actitud hostil contra el prójimo, contra un hombre, contra un ser humano. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que en el castellano. En el castellano para un hombre, una persona es insulto, para Dios es blasfemia. En griego, para una persona, un hombre, un ser humano, es katalaleo. Sin embargo, para la parte divina, para Dios es blasfemeo. Blasfemeo refleja siempre una actitud contraria a algo que es divino. ¿Vamos entendiendo? ¿Me voy haciendo claro? ¿Sí? Es decir, que hay dos palabras aquí. Katalaleo, que es para el ser humano, y blasfemeo, que es para lo sagrado. Y la traducción en griego que acabamos de leer dice blasfemia, no dice simplemente katalaleo, ahí dice blasfemeo. Es decir, que el autor bíblico está considerando al Espíritu Santo como algo divino, no como una fuerza común y corriente. Le está dando la personalidad divina, por eso dice blasfemia. Si hubiese sido una cosa cualquiera, hubiese usado katalaleo, pero no usa katalaleo, usa blasfemio. Y esto es contundente. Aquí no hay discusión. Y esas palabras, ¿quién las mencionó? ¿Quién mencionó esas palabras que acabamos de leer recién? Jesús. Así que el mismo Jesús fue el que dijo, si blasfemamos contra el Espíritu Santo. Es el mismo Jesús el que está diciendo el Espíritu Santo es parte de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero tenemos mucho más para mostrar. Pásame por favor al siguiente. Estos versículos son una evidencia de la personalidad del Espíritu Santo y también muestran su deidad.
Solo Dios puede ser blasfemado. Solo Dios puede ser blasfemado. Y por eso es fácil concluir que el Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza impersonal. Solo Dios puede ser blasfemado. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, Jesús nunca hubiera utilizado la palabra blasfemia aquí. Pero como Jesús consideraba al Espíritu Santo Dios, utiliza la palabra blasfemia aquí. Así que no hay duda, no hay ninguna discusión. Pero sin embargo todavía hay algunas personas que siguen insistiendo con este tema de que el Espíritu Santo no es parte de Dios. Es porque nunca jamás han leído la Biblia. O se han basado doctrinalmente en 4 o 5 versículos. Pero vamos a llegar inclusive a esos versículos. ¿Tienen ganas de aprender más? Vamos a ver. ¿Hasta aquí ahora tenemos tiempo? 2:45 me dijeron por ahí. Vamos a esto. Miren, 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. De manera resaltante, en el Nuevo Testamento describe al Espíritu Santo teniendo una voluntad o la capacidad de hacer elecciones. El Espíritu Santo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y mismo el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que reparte los dones en la iglesia? Como Él quiere. ¿Cuál es el don que tenés? Te lo ha dado el Espíritu Santo, como Él quiso que lo recibas. Es decir, que el Espíritu Santo, según el apóstol Pablo, tiene la capacidad divina de entregar y elegir los dones para la iglesia. ¿Eso lo puede hacer una fuerza impersonal? Si el Espíritu Santo fuera una fuerza impersonal, entonces Jesús estaba equivocado y el apóstol Pablo estaban equivocados. ¿Qué teología tenía Jesús? Decir que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal es decir que Jesús estaba completamente equivocado en su teología. Jesús. Es decir que el apóstol Pablo estaba totalmente equivocado en su teología. El apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? Pero no es lo único. Miren, pasame por favor a la que sigue. El Espíritu Santo es quien distribuye a la iglesia los dones espirituales como Él quiere, como Él quiere. El ejercicio de la voluntad es evidencia de la personalidad. Solo una persona puede tener un ejercicio voluntario. Solo una persona. Solo las personas tienen voluntad. El ejercicio de la voluntad, como Él quiere, es evidencia de la divinidad, porque Él es el que toma esa decisión. No está dependiendo de, sino que Él es el que toma la decisión. Así que el Espíritu Santo es parte de la divinidad. El Espíritu Santo es una persona. Miren, pásame por favor a la que sigue. Romanos 8. Ahora yo quiero que ustedes entiendan una cosa muy importante. Yo pasé 24 años y medio enseñando teología en la Facultad de Teología de aquí a la universidad. 24 años y medio de profesor en el área de teología. Siempre les enseñé a mis alumnos de teología lo siguiente, y quiero que ustedes también lo aprendan esta mañana y lo graben, dentro de las posibilidades lo graben. La teología bíblica no se arma con versículos sueltos. La teología no se arma con versículos sueltos. La teología es lineal. Los principios doctrinales que la Iglesia tiene son lineales. ¿Qué quiero decir con esto de lineales? Es que lo que enseña el Antiguo Testamento como doctrina se va a seguir sosteniendo en el Nuevo Testamento como doctrina. No es que el Antiguo Testamento enseñe una cosa y el Nuevo Testamento enseña otra, no. Todas las doctrinas que tiene la Iglesia Adventista están fundamentadas en el Antiguo Testamento y están basadas en el Nuevo Testamento. Son lineales, es decir, que toda la Biblia tiene que enseñar lo mismo.
No es que yo puedo tener una doctrina que sostenga la iglesia que solo aparece en el Nuevo Testamento y no se menciona nada en el Nuevo. Eso no es doctrina, eso es una idea. Pero no es una doctrina. La doctrina está tanto en un lado como en el otro. ¿Se entiende esto? Así que lo que nosotros vamos a ver cómo esta doctrina se va construyendo a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Yo empecé de atrás hacia adelante, pero vas a ver cómo se va construyendo todo. Vamos a ver Romanos. En Romanos 8:26 dice, encontramos la evidencia más poderosa de que el Espíritu Santo es una persona. En Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Qué dice este versículo? Aunque lo vamos, pasame por favor a la que sigue. Ahí está el versículo. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es el que está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles? El Espíritu Santo. ¿Puede una fuerza impersonal tener la capacidad de sufrir por el ser humano? Cuando ahí dice gemidos indecibles, está diciendo que el Espíritu Santo está sufriendo por vos. El Espíritu Santo está sufriendo por tu condición espiritual. El Espíritu Santo sufre cuando vos cometés un pecado, cuando yo cometo un pecado, cuando nos equivocamos como hijos de Dios. El Espíritu Santo sufre. Dice que allí está intercediendo con gemidos indecibles. Es una voluntad propia de un ser personal, con su voluntad, con su forma de pensar. Así que este es un versículo poderosísimo desde la perspectiva que estamos hablando doctrinal como el Espíritu Santo de una persona. Tiene la capacidad de sufrir, ¿sí? Pásame por favor a la que sigue. Toda intercesión entraña una intervención voluntaria y activa entre dos personas. Siempre se necesita dos personas para esta intercesión en la que estamos hablando. Los gemidos indican que un elemento emocional propio de una persona, es decir, que el Espíritu Santo es una persona y Pablo está tratando de demostrar que el Espíritu Santo es una persona. Quiero que piensen lo siguiente. El apóstol Pablo está argumentando evidencias de que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque ya en la época en que el apóstol Pablo comenzó a escribir las cartas que escribía, ya había personas que estaban negando que el Espíritu Santo era una persona. Así que lo que está haciendo el apóstol Pablo es escribir a favor de la persona del Espíritu Santo, convencer a aquellos lectores de su iglesia que el Espíritu es una persona y que no los confundan aquellos que estaban haciendo anatema con este tema. Por eso ustedes van a encontrar a lo largo de todas las cartas del apóstol Pablo referencias donde el apóstol asegura que el Espíritu Santo es una persona y coloca argumentos para decir que el Espíritu Santo es una persona. ¿Me hago claro? Así que encontramos en el apóstol Pablo todos los argumentos que él utiliza para combatir esas ideas que estaban queriendo ingresar en aquella iglesia naciente con respecto a que el Espíritu Santo no era una persona. Pero pasame por favor a la que sigue. Miren esto, otra vez, Pablo, 1 Corintios 2, versículos 10 al 11. Él dice, en este pasaje presenta una de las evidencias más importantes de la deidad del Espíritu Santo. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y miren lo que dice esto, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién es el único que puede conocer las cosas de Dios? ¿Quién es el único que puede conocer las cosas de Dios? El Espíritu, porque el Espíritu es Dios.
Miren esta cita. Miren la cita que viene ahora. Por favor, ponémelo ahí. Seguimos en el contexto del Espíritu. Ahí está, en esta cita. El Espíritu Santo tiene una personalidad, dice Elena G. de White. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus, con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Clarísima esa cita. Elena G. de White aquí está diciendo, el Espíritu Santo tiene que ser Dios, porque si no es Dios, no puede conocer las cosas de Dios. Él no solamente tiene una persona, sino que también es Dios. No sé si seguimos con dudas con relación al Espíritu Santo, pero no es todo, hay mucho más. Fíjate esto que vamos a colocar ahora a continuación. Efesios 4:30, autor de Efesios, el apóstol Pablo, otra vez con la misma idea, con la misma línea. En este texto aparece una evidencia similar al texto anterior. Pablo amonesta a sus lectores y les dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque otra vez está argumentando contra aquellos que dicen que el Espíritu Santo no es Dios, contra aquellos que dicen que el Espíritu Santo no es una persona. Otra vez Pablo se pone ahí y dice, no lo pongan triste al Espíritu Santo. Eso es lo que está queriendo decir. Porque el Espíritu Santo es Dios. Él fue el que lo selló para la redención. Si ustedes no creen en el Espíritu Santo no puede sellarlos para la redención. Les voy a contar una triste experiencia que vivimos no hace mucho con mi esposa. Conocimos a una persona que era antitrinitario. Se consideraba adventista, pero él no creía en el Espíritu Santo. No creía en el Espíritu Santo como parte de Dios. No hubo manera de hacerle entender que el Espíritu Santo es Dios. Pero ocurrió que una noche yo recibo una llamada telefónica y en esa llamada telefónica era una mujer. Y me dice, pastor, ¿sabe qué? Yo lo molesto porque necesito que usted venga a ayudar. Estamos teniendo algunos problemas matrimoniales y yo quisiera si usted puede venir a vernos. Bueno, fuimos a visitarnos. Yo no conocía a esa señora, una chica joven que me había llamado, y cuando llego a la casa, ¿con qué me encuentro? Que el esposo era esa persona que no creía en el Espíritu Santo como parte de Dios. Y ahí él se sorprendió al verme, y yo también me sorprendí al verlo. Pero empezamos a dialogar, tratamos de dejarle algunos consejos, algunos materiales para mejorar el matrimonio. Pero después de un par de semanas, la chica nos sigue diciendo, no, mi esposo está cada vez peor y se comporta mal y me amenaza con que me va a golpear, y entonces yo me tuve que ir a la casa de mis padres y estoy viviendo en la casa de mis padres, estamos separados en este momento. Así que yo fui a hablar con el muchacho directamente. ¿Y saben cuál fue la conclusión? Nunca jamás vas a poder cambiar tu carácter, porque se me puso a llorar. Y me puso a contar su experiencia de chiquito, cómo lo habían tratado. Sí, todo es verdad, todo forma un contexto de la persona, eso. Pero yo le dije, nunca vas a poder cambiar todo esto porque no crees en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que sella a la iglesia. El Espíritu Santo es el que da los dones a la iglesia. El Espíritu Santo es el que da los frutos a la iglesia.
Y creo que todos nosotros sabemos cuáles son los frutos de la iglesia. Bondad, paciencia, amor, benignidad. Todos esos frutos vienen del Espíritu Santo. Y si vos no crees en el Espíritu Santo, ¿cómo el Espíritu Santo va a trabajar en tu vida? No vas a poder cambiar jamás la situación en la que estás metido. Solo Dios podrá ayudarlo si Él abre su corazón. Pero esa no debiera ser la experiencia de cada uno de nosotros. Hermanos queridos, el Espíritu Santo se pone triste cuando nosotros lo negamos. El Espíritu Santo se pone triste cuando nosotros no estamos en los caminos del Señor. Pero si nosotros negamos la fuerza del Espíritu Santo, no hay nada que nos cambie, no hay nada que pueda hacernos volver al camino. Cuando Jesús dijo, si blasfemamos contra el Espíritu Santo, significaba esto, no reconocerlo como Dios es una blasfemia. Es una blasfemia. Por lo tanto, no hay perdón para esa persona. A menos que realmente abra su mente y su corazón y se entregue a la influencia del Espíritu Santo para cambiar las cosas. ¿Vamos bien hasta aquí? Pásame por favor a la que sigue. Mateo 28:19 dice en este texto, es clave para es una clave más fuerte para una unidad triuna. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquellos que son antitrinitarios dicen que en la palabra de Dios no aparece la Trinidad. ¡Mentira! No has leído jamás la Biblia entonces. En esta declaración del mismo Jesús aparece la Trinidad. Y esto es innegable. Aquí dice que tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, ¿por qué Jesús dijo que lo bauticemos en el nombre de ellos? Ustedes saben una cosa, hermanos, nosotros como iglesia adventista no aceptamos los bautismos que no han sido hechos bajo esta fórmula. Podemos llegar a aceptar bautismos de personas que vienen de otras iglesias, siempre y cuando hayan sido bautizados bajo esta fórmula, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la mayoría de las iglesias evangélicas no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizan en el nombre del Padre y del Hijo. Por lo tanto, no podemos recibirlos a esas personas, no podemos aceptar ese bautismo, porque ese bautismo no es bíblico. El bautismo bíblico es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me hago claro con esto? Eso es doctrina adventista. Es importante notar que los tres tienen el nombre singular, no plural. Esto sugiere que son una en carácter y en naturaleza personal, separados por lo tal. En una teología bíblica, el concepto de nombre incluye carácter y naturaleza. Esto es importantísimo. Aquí se sugiere que los tres son uno en nombre desde que comparten el mismo carácter de la divinidad. Así que no hay duda. Y te estoy yendo linealmente desde el apóstol Pablo hacia los evangelios, con la misma idea doctrinal, defendiendo una idea única. Pásame por favor a la que sigue. Deuteronomio, vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. La famosa Shema. ¿Han escuchado alguna vez de la Shema? La Shema es una frase que obviamente es la repetición de Deuteronomio 6:4, que habla acerca de Dios. Esta dice: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En hebreo, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Quiero explicarles esto con tranquilidad para que pueda ser entendido. Este es uno de los versículos principales que utilizan los antitrinitarios para decir que el Espíritu Santo no es parte de la deidad. Este es uno de los versículos que usan. Pero acá cometen un error teológico y gramatical muy grande al no conocer el hebreo. ¿Por qué es uno de los versículos que más utilizan ellos? Porque dicen, miren, ve que acá dice Jehová uno es uno, no son tres. Acá dice que es uno.
y se encierran en esa postura. Hay un error teológico muy grande. Acá se utiliza la palabra ejad, en este texto. Y esta palabra pasa a ser sumamente importante. Y si ustedes tienen que anotar algo, esto anótenlo o sáquenle fotografía, aunque en la computadora de la iglesia queda esta presentación y ustedes pueden adquirirla de ahí, no hay ningún problema. Aquí se utiliza la palabra ejad. Quiero explicarle lo de la palabra ejad. Pásame por favor a la que sigue. En hebreo hay dos palabras. Hay dos palabras que representan unidad. Enseguida vamos a ir a esa unidad. La palabra ejad también aparece en Génesis 2:24. También aparece en Génesis 2:24. ¿Qué dice Génesis 2:24? Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pregunto, ¿cuántos matrimonios tengo aquí presentes? ¿Cuántos matrimonios tengo? ¿Cuántas personas se han casado y están casadas aquí presentes? Bien, casados, perfecto. Pregunto, cuando ustedes se unieron en el matrimonio, ¿perdieron su personalidad? ¿O siguieron siendo ustedes, unidas a otra persona, pero perdieron su personalidad? No perdieron espero que no hayan perdido su personalidad, espero que se mantengan así como son ustedes. Que tu esposo es tu esposo, vos sos vos, pero se mantienen unidos en principios, en fin, pero no es que ustedes perdieron su personalidad, no es que ustedes, vos no hablé porque ya sé lo que va a decir. Después te vas a agarrar Noelia y te pregunta mi esposa. Yo ya te dije, cuídate porque vas a terminar durmiendo en el patio con los perros, ¿no? Ya te lo dije. ¿Saben? Y acá aparece la palabra ejad como unión. Es la misma palabra que aparece con uno es unión, están unidos. Eso quiere decir que cuando habla de Dios uno está diciendo que hay otros más y que no han perdido sus personalidades. ¿Me estoy haciendo claro? No está diciendo que hay un solo Dios, sino que están unidos, dice allí. En plural, unidos, ejad. Están unidos, pero no han perdido su personalidad. Ahora, miren lo siguiente. Pásame a esta diapositiva. En hebreo hay otra palabra, que es la palabra yahid. La palabra yahid significa ser exclusivamente unitario. Es decir, ¿cuándo se parece? ¿Cómo podríamos usar la palabra yahid? Cuando de repente yo tengo dos pedazos de hierro y los sueldo y los pego. Cuando esos hierros están soldados y pegados, ya perdieron su unidad y pasaron a ser una sola, están pegados. Ahí está, eso es yahid. Pero eso no pasa con el matrimonio. El matrimonio está unido, es ejad, pero no pierde su personalidad. Pueden moverse independientemente. Pueden seguir pensando independientemente, pueden seguir pensando de tal manera independiente que hasta pueden unificar los criterios del pensamiento, pero no dejan de ser ellos. En cambio, el yahid deja de ser dos personas para unirse en una sola única. ¿Me estoy haciendo claro? Esa palabra no es usada en el texto que escribe Moisés. Moisés usa la palabra ejad, no usa la palabra yahid. Si Moisés hubiese querido decir es un solo Dios, hubiera usado la palabra yahid, pero no usó la palabra yahid, usó la palabra ejad. ¿Sabía hebreo o no sabía hebreo Moisés? ¿Podría haberse equivocado con esta expresión? No, él sabía lo que estaba escribiendo. Por eso utiliza la palabra ejad. No sé si los estoy mareando o se está entendiendo. Pero esto es significativo, es muy significativo. Moisés podría haber utilizado esta palabra si hubiera deseado describir a Dios como un ser exclusivamente unitario, pero no lo hizo. Él escribe la palabra ejad, que significa una unidad compartida, uno unido a otros, sentido unitario plural, hay una unificación, es decir, Moisés estaba diciendo, Dios está unido. Son varios juntos, eso es lo que dice en hebreo. Entonces no hay discusión.
Si siguen sosteniendo este texto para justificar que el Espíritu Santo no es parte de la divinidad, entonces Jesús tampoco es parte de la divinidad. No tiene sentido usar este texto para fortalecer ese argumento. Aparte, no se usó la palabra Yahid, se usa la palabra Ejad, que significa la unidad de varios. Eso significa Ejad, la unidad de varios en uno solo. Y este es un argumento muy poderoso. ¿Me pasás por favor a la que sigue? Miren lo que dice Elena G. de White. Con esto ya vamos a ir cerrando. El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da el testimonio, este testimonio lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es una persona. Elena G. de White también lo sostiene en diferentes pasajes. No hay ningún motivo ni ninguna razón, teológicamente hablando, para no creer en el Espíritu Santo como una persona, para no creer en el Espíritu Santo como parte de Dios. Y mis queridos hermanos, si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo comience a trabajar en nuestras vidas, nunca vamos a crecer como debemos crecer. Tal vez en esta mañana haya entre nosotros algunos que estén dudando todavía con el Espíritu Santo. Tal vez en esta mañana haya entre nosotros algunas personas que ya están decididas completamente a abrirle el corazón al Espíritu Santo. Y en esta mañana es muy probable que alguien que está a tu lado esté recibiendo y convirtiéndose completamente y recibiendo la porción del Espíritu Santo como ha sido prometido y a vos no te toca. Qué importante es que todos nosotros nos unamos a eso. Te hago una pregunta. ¿Cómo te imaginarías la iglesia con todos sus miembros recibiendo el Espíritu Santo? ¿Cómo te imaginarías esa iglesia? ¿Y por qué eso no nos pasa? ¿No les parece que ha llegado el momento de que nosotros como iglesia oremos definidamente para que seamos bendecidos y que cada uno de nosotros recibamos el Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo vamos a estar dando vuelta en este mundo cuando las cosas que están sucediendo políticamente a nivel internacional nos están demostrando que el Señor está ya golpeando la puerta para venir? Hay muchas cosas que están sucediendo en este mundo. Ustedes saben muy bien que el apóstol dijo, cuando todos digan paz, paz, entonces será el fin. Y cada vez estamos escuchando mucho en las noticias de que hay un presidente en los Estados Unidos que está tratando de arreglar todos los conflictos que hoy son muy peligrosos a nivel internacional. Ya en Israel y en el Líbano están diciendo, por fin paz, por fin paz, por fin paz. Ahora se está diciendo que Putin y Zelensky están tratando de arreglar sus diferencias a través de intervención y entonces ya están diciendo en Ucrania, por fin vamos a tener paz, por fin vamos a tener paz. Mis queridos hermanos, ¿qué más evidencias queremos? El Señor está pronto a venir, está golpeando la puerta y el Espíritu Santo todavía está lejos de nuestros corazones. Abrámosle la puerta al Señor, dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y hagamos lo que tenemos que hacer como iglesia. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Amén.